Si encuentras útil la palabra de este domingo, podrás tenerla en MP3, PDF y archivo editable de manera completamente gratuita. Bajo esta ventana, en la descripción del video, busca los enlaces de descarga y haz clic. Tenerla en MP3 te servirá para escucharla sin conexión o para compartirla a alguien que no tenga acceso a Internet. Y si también tienes la tarea de comunicar la palabra, el archivo PDF y el editable te caerán de perlas. Dios te bendiga en Cristo, Audio Vida, México. Vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo. Cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo: ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho: tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Juan 5, del 46 al 53. Queridos hermanos, queridas personas, no hay pasajes en la vida de nuestro Señor de mayor interés que los que se refieren a su costumbre de aliviar el sufrimiento. De verdad son interesantísimos. Su compasión y ternura no tenían límites y eran constantes, aunque la manera en que las manifestaba casi nunca era la misma. Algunas veces usaba medios para realizar una curación. Otras veces no usaba ninguno. Y otras veces escogía medios que eran mucho más propicios a ocasionar la enfermedad que a eliminarla. Por ejemplo, cuando para curar la ceguera de un hombre ungió sus ojos con lodo. En este caso, debemos pensar que la curación no se debió definitivamente a los medios empleados, sino al poder y a la voluntad de aquel que los aplicó. Otra cosa que se observa es que muy bien podía ir de inmediato con las personas amigos del enfermo o afligido y ver al enfermo donde se encontraba. Pero en otras veces se negaba a ir o posponía la visita para más adelante hasta que el enfermo estaba muerto y sepultado y las esperanzas de sus parientes también estaban muertas y enterradas. Y la narración que esta noche tenemos ante nosotros de la forma en que el Salvador procedió en el caso de este angustiado padre cuyo hijo estaba muy enfermo, todavía contiene varias circunstancias que no se dieron en ningún otro caso. Y esta noche trataremos de hacerlas del conocimiento de todos ustedes. Fíjese que no hay necesidad de una división formal de nuestro tema. Lo trataremos casi versículo por versículo tal como está. Y al final, si Dios así nos da su bendición, agregaremos algunas observaciones prácticas, las que Dios, por medio de su Espíritu Santo, quiera grabar en nuestro corazón. Las Sagradas Escrituras dicen: vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Un oficial del rey. El padre de este muchacho enfermo era un hombre de elevada posición, digamos de rango, domiciliado en Capernaum, que era una ciudad situada en la orilla occidental del mar de Galilea y en los dominios de Herodes, el tetrarca o rey de Galilea. Las palabras que las Sagradas Escrituras emplean para hablarnos de este padre son muy claras.
Se trataba de un oficial al servicio de la corte, o sea, que ostentaba una importante posición en el gobierno. Y aunque no se menciona su nombre, voy a decirle que algunos libros han supuesto que se trataba de Chuza, el intendente de Herodes, mencionado en San Lucas 8, y que su esposa Juana se convirtió a la fe cristiana en esta particular ocasión, quien más tarde se convertiría en una de las asistentes del Salvador. No lo sabemos. Pero independientemente de esto, su rango y eminencia no impidieron que se le presentaran problemas. La Santa Biblia dice que su hijo estaba enfermo. Fíjese que algunos hombres y mujeres de a pie cometen un gran error cuando piensan que ellos son los únicos que padecen dificultades. Los ricos sufren a menudo tantos problemas como ellos. Y por declaraciones del Señor, a veces más y mayores. Tanto que por lo menos esto podemos decir con certeza, que eso que llamamos felicidad es algo bastante independiente de la posición material de una persona. Una religión verdadera hace feliz a su practicante, tanto si vive en una elegante mansión como en una vivienda humilde, tanto si come su pan seco bajo la sombra de un árbol como si se alimenta suntuosamente a diario. Muy al contrario, sin la verdadera religión nadie puede ser real y permanentemente feliz. Todos los rangos de los que se pueda hablar en esta tierra están expuestos a la aflicción, la enfermedad y la muerte, y nada de esto hace diferencias. La persona de nuestro texto, aunque ennoblecida por el nacimiento y la fortuna y rodeada de lujos, estaba sufriendo en ese momento bajo una prueba que es muy pesada para cualquier padre afectuoso. La Santa Biblia dice que su hijo estaba enfermo. Un niño enfermo no es, desgraciadamente, algo extraño, pero siempre es causa de conmoción y nunca deja de despertar la comprensión y la solidaridad. Estamos tan dispuestos a pensar en la infancia como una época de alegría que nos parece particularmente triste cuando vemos o oímos hablar de un niño enfermo. De este chico no se nos dice cuántos años tenía ni ningún detalle sobre su persona, su carácter, su historia. Todo lo que sabemos es que era un menor y estaba muy enfermo. Un menor al cual su padre parece haber amado mucho, pues al ver la gravedad de su estado, se puso inmediatamente en camino para buscar al Salvador e implorar su ayuda. Las Sagradas Escrituras dicen, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Y la verdad es, queridos hermanos, queridas personas, que este padre actuó con sabiduría. Algunos hubieran descartado al médico y hubieran llamado a otro. Otros se hubieran mostrado tan impacientes por probar nuevos remedios que andarían buscando donde los hubiera. Otros se hubieran entregado a la desesperanza sin luchar ni esperar por un alivio. Pero él tomó un camino diferente, pues dejando al cuidado de otros al pequeño paciente, partió de inmediato en busca del Salvador, con la certeza de que él era el gran médico y la causa primera de todo. Era un largo viaje que llevaba 2 días. Y era casi seguro que había pasado ya muchas noches en vela con su hijo enfermo. Pero el verdadero afecto no se cansa, así que dejando la familia a cargo, fue él mismo a buscar al Salvador, quien era también conocido, razón por la cual lo encontró sin dificultad y le entregó su petición. Voy a detenerme un momento para recordarles que está en el dominio de cada padre llevar todas sus angustias al mismísimo Salvador misericordioso.
Todo padre debe orar diariamente por sus hijos, ya sea que estén sanos o enfermos, sobre todo cuando se recuerda que las enfermedades no son de ninguna manera el único ni el peor mal al que están expuestos. El peligro que corren a causa de la naturaleza corrupta que nos es común a todos y las seducciones del mundo y las artimañas del diablo es un peligro mucho más temible que cualquier tipo de afección corporal. Muy al comienzo le dije a usted que nuestro bendito Señor no siempre accedía a las peticiones que se le hacían. No con la prontitud que el doliente lo hubiera deseado. De esto tenemos un ejemplo en este pasaje. En lugar de partir inmediatamente con el angustiado padre, el Salvador hizo una notable observación. Vamos a llamarla así, pues difícilmente podemos llamarla una respuesta. Una notable observación dirigida por supuesto al Padre, pero incluyendo al resto de los que allí estaban. La observación fue esta: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora bien, ¿qué se había dicho o hecho para que al atribulado padre se le formulara semejante reproche? Por lo que sabemos, nada. ¿Acaso se había presentado con indiferencia o desgano o algo que indicara duda? Tampoco la angustia del padre ni la preocupación de los que allí estaban evidenciaban recelo o desconfianza. Muy por el contrario, podríamos razonablemente suponer que la urgente súplica del oficial del rey era una prueba evidente de que sí creía. Pero la verdad, queridos hermanos, es que nuestro Señor lee los corazones y seguramente habría detectado en ellos dudas y sospechas sobre su poder, dudas y sospechas que no habían sido expresadas con palabras. Recuérdese que poco antes, recién llegando, el oficial del rey había alegado que su hijo estaba a punto de morir. ¿Lo recuerda? Da la impresión de que el hombre consideraba que el poder de Cristo se restringía a la vida. Me refiero a esto. Si el Salvador iba a hacer algo, este era el momento. Dejarlo para después causaría que el chico muriera, y una vez muerto no habría poder en el universo que lo devolviera a la vida. Tal parece haber sido la mala creencia del atribulado padre. Por eso el ruego, por eso la encarecida súplica de que lo acompañara a casa y que lo acompañara ya. Era ahora o nunca. Su hijo estaba a punto de morir. ¿Fue esto lo que el Salvador leyó en los corazones? Si este fue el caso, la reprimenda debió ser merecida. Este tipo de contestación dada por nuestro Señor a una petición así puede enseñarnos que aquel que escudriña nuestros corazones puede considerar conveniente, por algunas razones que él muy bien conoce, postergar su respuesta y parecer no tener en cuenta nuestras peticiones por más urgentes que se le hayan presentado. La petición de este oficial del rey quedó sin contestación, es más, quedó sin ser escuchada. En cambio, lo que sí escuchó del Salvador fue cómo les reprendía a él y a los demás. No obstante, el amor de nuestro Padre Celestial es de tal naturaleza que no dejaría de intervenir en el momento oportuno. Veremos que así lo hizo en el caso que estamos tratando. Con reprimenda y todo, el pobre padre no podía desanimarse. Sin darse por enterado de la reprimenda de nuestro Señor, repitió su petición: «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Conmovedoras palabras que muestran lo tenso del estado del atribulado padre, pero también la debilidad de su fe y las limitaciones que en su corazón imponía al poder del Salvador.
Estaba claro que, al juzgar por lo visto, su hijo, en efecto, estaba a punto de morir. Estaba claro que los pensamientos del padre se hallaban en el cuarto en el que se encontraba el enfermo y que ayer él había abandonado. Tan lejos de su hijo moribundo, cada minuto de retraso le parecía horas. Estaba ansioso por volver pronto. Estaba ansioso por volver y contemplar aquellos rasgos tiernos y dulces antes de que la muerte llegara a estropear su encanto. De allí su importunidad: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Y no cabe duda de que en su interior de verdad creía que Cristo podría salvarle la vida, si tan solo llegaba a tiempo. Había aquí, pues, una mezcla de fe e ignorancia, de modo que nuestro Señor, de una manera calculada, da tratamiento a ambas. Elimina su ignorancia al tiempo que fortalece su fe. ¿Y cómo? Enseguida, las Sagradas Escrituras dicen que el Salvador le dijo: «Ve, tu hijo vive». Así, queridos hermanos, nuevamente aquí, qué notable es este comportamiento del Salvador. Lo digo por esto. No mucho después, según leemos en el capítulo 8 de San Mateo, se le acercó otro suplicante y le dijo: «Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado». Y Jesús le dijo: «Yo iré y le sanaré». Mire, no se trataba más que de un centurión, no de un oficial del rey. Y además intercedía por un criado, no por un hijo muy querido. Por otra parte, aunque estuviera gravemente atormentado, no parece que estuviera a punto de morir. Y sin embargo, aunque el caso parecía menos importante, digamos, y el peligro menos amenazador, y aunque el centurión no pidió que nuestro Señor se presentara en casa para tratar el caso, Jesús enseguida le sugirió y le aseguró que iría. El Salvador le dijo: «Yo iré y le sanaré». El tratamiento de los dos casos fue distinto, pero había una buena razón para ello. Tenemos aquí al gran médico espiritual adaptando su tratamiento, vamos a decirlo así, a cada caso particular. El oficial del rey, como hemos visto, era débil en la fe. Acuérdese de la reprensión del Señor. Y no era del todo conocedor de que el ser que tenía frente a él poseía ese atributo llamado omnipotencia. Quería que Cristo descendiese, esto es, que lo acompañara a su casa, mostrando con ello que le parecía indispensable la presencia física del Salvador para la curación. «Señor, desciende antes que mi hijo muera». Él suponía que la voluntad y la benevolencia del Salvador nada significaban a la distancia. Pensaba que la ausencia y la presencia eran condiciones tan desiguales para el Señor como las tinieblas y la luz. Si él hubiera supuesto que Jesús podía haber curado al muchacho desde allí y en ese mismo momento, con solo pronunciar una palabra o sin palabra alguna, no habría propuesto que lo acompañara a casa, lo cual, y no sabemos si el oficial lo consideró, obviamente iba a tomar mucho tiempo. Tiempo que definitivamente era lo menos con lo que se podía contar, pues el hijo estaba a punto de morir. Así de imperfecto era su conocimiento del Salvador. Por consiguiente, y deliberadamente, Cristo somete esa pobre fe a una prueba mucho más dura de lo que había soportado hasta entonces. No obstante, no se trataba de una prueba más allá de sus fuerzas y que le resultara imposible de sobrellevar, pues junto con la prueba también le abrió el Salvador una puerta de escape, de modo que el hombre iba a resistir.
En vez de acceder a la apremiante súplica de Señor, desciende, Jesús le responde: ve, tu hijo vive. ¿Qué torrente de luz debió derramarse en su alma tras esta respuesta? En un instante cayó en la cuenta de lo poco que había comprendido a ese hombre llamado Jesús. Qué bien merecida tenía aquella reprimenda del principio por su impaciencia en querer ver antes señales y prodigios. Pero aunque humillado, veremos que no se tambaleó ante la promesa de Dios con incredulidad. Aunque ignorante, era enseñable. Y de su entrevista con Cristo se derivaron dos buenísimos resultados. No solo salvó la vida de su hijo, sino que también obtuvo un conocimiento más verdadero de su Salvador. Por su parte, el centurión, cuyo siervo estaba postrado en casa, paralítico, dio una respuesta muy sorprendente al gesto voluntario de Cristo de ir a casa y sanarle. A diferencia de este atribulado padre, el centurión no estaba para nada ansioso de que Jesús bajara, aunque sí lo estaba de que su siervo fuera sanado. Así que, muy lejos de insistir en que el Señor se hiciera presente, se aventuró a rechazar reverentemente la propuesta diciendo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados. Y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto y lo hace. Todo el mundo puede darse cuenta al instante hasta qué punto la fe de este centurión era superior a la del noble de nuestro texto. El oficial del rey de nuestro texto consideraba indispensable la presencia corporal de Cristo. El centurión, en cambio, sabía que no hacía falta y que las enfermedades, como todas las demás cosas, estaban tan sometidas a su autoridad que bastaba con que diera una orden como las que él mismo daba a sus soldados para que esa orden fuera obedecida al instante. Por eso no nos sorprende que del Salvador se diga que se maravilló y que dijera a quienes le rodeaban que la fe audaz de aquel honesto soldado romano superaba a cualquier otra fe que hubiera podido encontrar incluso en Israel. La fe de este oficial del rey, sin embargo, aunque débil, era genuina y sincera, y ahora estaba a todas luces en vías de mejorar. Pues en cuanto Jesús le ordenó que volviera a casa con la dulce seguridad de tu hijo vive, se nos dice que el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Así cumplió pues nuestro Señor aquella promesa que dice: a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más. Este afligido padre vino a Jesús temblando, pero volvió a casa rebosante de alegría. Cierto que su corazón le había fallado por un tiempo, pero ahora se sentía reconfortado y seguro. Podía confiar y no temer. Aprendamos, queridos hermanos, queridas personas, que no debemos esperar, por mucho que sea cierto que Dios responde a nuestras oraciones, que las conteste de la manera que deseamos. Ninguna de sus criaturas puede dictárselo al Altísimo. Por tanto, nuestras súplicas deben ser formuladas con humildad y en absoluta dependencia de su infinita sabiduría. Muy a menudo, las bendiciones de Dios pueden llegarnos por una vía que no habíamos previsto. O le pedimos que nos socorra en algún problema y tal vez su respuesta sea la de concedernos gracia para soportarlo mejor. Pero he aquí que el Salvador y el oficial del rey se despidieron. El Salvador en su misión de misericordia hacia los demás, el noble oficial del rey, agradecido y creyente, hacia su lejano hogar. Y justo en este punto, la narración del Evangelio desvía la atención del Salvador para seguir al noble en su regreso a casa. Se dice que creyó la palabra que Jesús le dijo,
es decir, que su hijo vivía, por lo cual su corazón tuvo que haberse aligerado de tan pesadísima carga. Pero mientras caminaba, ¿qué nuevos pensamientos no se le meterían a la cabeza? Aunque él pensarlos no quisiera. Puedo imaginarlo. Por ejemplo, ¿cómo debía entender las palabras del Salvador? ¿Debía entender acaso que su hijo se recuperaría y también viviría? ¿O qué tal si las palabras de Jesús solo significaban que al muchacho se le concedería más vida, pero que permanecería atado a la cama débil y desvalido? Después de todo, el Salvador dijo: «Ve, tu hijo vive». No habló de curación o sanidad alguna. ¿O es que la promesa implicaba realmente la recuperación de la salud y fuerza? Y suponiendo que así fuera, ¿había comenzado ya esa restauración o vendría con el tiempo? Lo último que recordaba al salir de casa era al chico desvariando por la fiebre. ¿Lo reconocería al llegar? ¿El hijo sonreiría al ver a su padre? Un viaje así, queridos hermanos, debía de parecerle muy largo a alguien que no parecía tener más compañía que sus propios pensamientos. Y vaya qué pensamientos. Al segundo día, sin embargo, ya habría hecho un buen tramo del camino a casa. Y era muy probable que el conflicto entre la esperanza y el miedo se acentuaba a medida que se acercaba. Por fin vio que algunos de sus criados venían a su encuentro. El Santo Evangelio así lo testifica y dice: cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo: «Tu hijo vive». ¡Oh, qué palabras tan agradables, tan gratas, tan alegres, tan dichosas! Dulce bálsamo para aquel corazón anhelante y tan fatigado. Fue como si oyera el eco de la voz que ayer le habló: «Ve, tu hijo vive». No quiero continuar sin antes expresar una palabra de reconocimiento a los siervos que salen a encontrarlo. Nos complace ver que estos siervos se apresuran a salir al encuentro de su Señor con la buena nueva. Esto nos demuestra que se compadecían de sus angustias y que les servían como San Pablo pide, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y esto es lo que todo servidor tratará de hacer, para dar pruebas prácticas, y esta es la mejor clase de pruebas, de la solidez de sus principios cristianos y de la sinceridad de su profesión religiosa. Todavía se menciona otro incidente con el que casi concluye la narración. El noble quiso comparar notas con sus criados para verificar con exactitud hasta qué punto el hecho coincidía con la palabra que el Salvador le había dado 24 horas antes. Les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor y le dijeron: ayer a las 7 le dejó la fiebre. Entonces el padre supo que fue a la misma hora en la que Jesús le dijo: «Tu hijo vive». Y la narración, antes de concluir, se toma el cuidado de decirnos que creyó él con toda su casa. Las palabras del Salvador se confirmaron de manera tan sorprendente y exacta que el oficial del rey y todos los presentes en el recinto reconocieron de inmediato la calidad de Mesías de aquel profeta llamado Jesús. Después de esto, nada se sabe con certeza de esta familia, pero podemos estar seguros de que siguieron fieles discípulos de aquel que tan maravillosamente les había hecho sentir su poder y su amor. Y también puede asegurarse de que tanto el Padre como el Hijo, con toda aquella familia privilegiada, resucitarán a la gloria en el gran día y heredarán un reino en el que ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, y en el que tampoco habrá distinciones terrenales, sino que todos serán ennoblecidos y enriquecidos y serán como los ángeles de Dios.
Para terminar, queridos hermanos, queridas personas, habiendo meditado en tan sencilla pero hermosísima narración, meditemos enseguida en 2 o 3 puntos finales. Primero, esta historia puede enseñarnos a remitir todas nuestras necesidades al Señor Jesucristo, tal como este angustiado padre le remitió las suyas. Posiblemente algunos de ustedes estén pasando por una tribulación como este padre de familia y oficial del rey. Puede que ustedes también tengan enfermedades o dificultades en su familia. Así pues, aprendan que lo mejor que pueden hacer es recurrir de inmediato al auxilio del gran médico. Es cierto que su presencia corporal ha abandonado la tierra hace ya mucho tiempo. Pero la historia de esta noche te enseña que su presencia corporal no es necesaria para socorrer al que sufre. Anda y búscalo en su trono de gracia. Derrama allí tu corazón ante aquel que ve en lo secreto y que todavía viste la misma naturaleza tierna y compasiva que tuvo en la tierra. Con lo cual podrás confiar libremente en que su amor te socorrerá y a su tiempo y manera te dará feliz consuelo en todas tus aflicciones. Este fue, como se ha podido ver, el secreto de este noble victorioso. Y no hay caso de aflicción al que no se aplique. Sigue este camino y la bendición será tuya. No digo que la oración desterrará por fuerza la enfermedad o la aflicción de la tierra, pero sí digo que te traerá la presencia de aquel cuyo favor es luz y cuya misericordia es mejor que la vida, y salvará tu alma, y de ahí hasta lo infinito. Segundo, que nuestro tema de esta noche nos ayude a tener una visión más elevada del Salvador. Este fue otro beneficio que el noble obtuvo de su encuentro con Jesús. Él evidentemente había creído todo el tiempo que Jesús era un profeta, pero ahora sabía que era más que un profeta y que Cristo solo tenía que decir una palabra y esa palabra sería obedecida, ya fuera que estuviera ausente o presente. Nuestras percepciones de la grandeza de Cristo, queridos hermanos, queridas personas, son tristemente imperfectas e indignas de Él. Parece que pensamos y hablamos de Él como si fuera un hombre igual a nosotros. Ciertamente es reconfortante que recordemos en nuestras tribulaciones que el varón de dolores conoce nuestra condición y puede participar con sentimiento de todas nuestras aflicciones, pues ha tomado sobre sí nuestra misma naturaleza. Es cierto. Pero también debemos aprender a pensar en Él como en la plena posesión de aquella gloria divina en la que todos lo contemplaremos un día. Cuando Él venga por segunda vez y cuando todo ojo le verá, no vendrá como el hombre de los dolores, sino como nuestro juez todopoderoso y omnisapiente. Y es conveniente que ya desde aquí contemplemos su poder, porque ese poder será sentido por cada alma humana en aquel día, y ese poder te llevará a la gloria o te excluirá de la felicidad para siempre. Tercero y por último, nuestro tema sugiere que las pruebas son a menudo enviadas para aumentar nuestra fe. Estoy persuadido de que la afirmación que se hace de este noble, ahí donde dice que creyó él con toda su casa, ya se pudo haber repetido en el caso de 100,000 familias. Sus pruebas han resultado en bendiciones. Dios, por su Espíritu, los ha purificado y ha hecho que su fe crezca grandemente por ello. De no haber sido por tales aflicciones, habrían seguido viviendo en sus antiguas andanzas despreocupadas. Pero mediante alguna visitación oportuna, Dios les ha hecho sentir que este no es su descanso y ahora caminan esforzadamente como peregrinos a través de una tierra desierta hacia la ciudad celestial y la acogedora compañía de quienes en ella moran. Fue bueno para este noble entonces que fuera afligido, porque su aflicción lo llevó a Cristo.
Nuestras tribulaciones, mis atribulados hermanos, mis atribuladas personas, son enviadas con el mismo propósito misericordioso. Dios es demasiado bondadoso para imponer dolores innecesarios a sus hijos. Crean, por lo tanto, que estas aflicciones son necesarias, pues de otro modo nunca serían enviadas. Pero crean también que aquel que las envió nunca los dejará ni los abandonará. Es tal el momento en que más cerca y más en trato se encuentra contigo. Confíen, pues, en el brazo de la omnipotencia, quien nos sostendrá en las más profundas aguas. Confíen, y el fin será el robustecimiento de nuestra fe, la superación de nuestro carácter piadoso, nuestra creciente purificación de las contaminaciones terrenas, una mayor devoción a Dios, una mentalidad y servicios celestiales en la vida presente y al fin nuestra entrada en el brillante círculo de los bienaventurados que rodean el trono y que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Que así sea.